Tengo a un general de división que ocupó todos los puestos realmente importantes dentro de lo que es su carrera hasta llegar a ministro de la Defensa, como es el general Vicente Narváez Churión. Dio clase justamente a los cadetes, a los militares, y lo tengo porque le he pedido que me explique qué está pasando en esta invasión a Ucrania, porque ya estamos casi en la mitad de la tercera semana y Rusia no termina de apoderarse de Ucrania. Lo que se pensaba que iba a hacerlo en muy poco tiempo, en cuestión de horas o un par de días, pues resulta que, repito, ya lleva 2 semanas, casi 2 semanas y media. ¿Qué es lo que está pasando? Es verdad que una cosa es organizar una invasión o un enfrentamiento y otra cosa es que resulte, y sino que se lo digan a los norteamericanos en Vietnam, a los rusos y a los norteamericanos en Afganistán, ¿ok? O a los propios rusos ahora en Ucrania. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando, cómo entiende el general Vicente Narváez Churión por qué en Rusia sigue matando gente y no se apodera de la capital y de todo el país. Bienvenido, general Vicente Narváez Churión. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, Napoleón, por esta oportunidad que se me brinda. Primero, debo comenzar por decir que no soy un experto en esta materia, ni me las doy de analista, como en estas circunstancias. Generalmente aparecen muchísimos que se llaman analistas políticos, analistas de guerra, corresponsales de guerra, y no son absolutamente nada, sino que les gusta figurar. Yo no estoy buscando figurar, no estoy buscando protagonismo de ningún tipo. Ahora sí me interesa la pregunta que me hace. Para tratar de entender qué está pasando entre Rusia y Ucrania, o yo me corregiría en lo que dije, qué está pasando en Rusia, que se decidió a invadir a Ucrania, reclamando que ha sido posesión histórica suya, y a mí me da la impresión de que nosotros, en ese caso, Venezuela específicamente, podría apropiarse de la región Esequiba con mucho más derecho que Rusia en Ucrania, por cuanto existen documentos históricos que comprueban de que el Esequibo era el límite. Ok, eso todo lo sabemos, pero lo que queremos saber es en qué está fallando en todo caso y en qué está la invasión rusa y en qué está triunfando la defensa ucraniana. Yo tengo aquí un largo escrito de Francis Fukuyama que ha estado enseñando en la Academia de Liderazgo para el Desarrollo y dice, entre otras cosas, que arriesgará su cuello y hará varios pronósticos. Primero, que Rusia se dirige a una derrota absoluta en Ucrania. La planificación rusa fue incompetente, basada en la suposición errónea de que los ucranianos eran favorables a Rusia y que su ejército colapsaría inmediatamente después de una invasión. Evidentemente, los soldados rusos llevaban uniformes de gala para su desfile de la victoria en Kiev, en lugar de municiones y raciones adicionales. Segundo, el colapso de su posición podría ser repentino y catastrófico en lugar de ocurrir lentamente a través de una guerra de desgaste. El ejército en el campo llegará a un punto en el que no podrá ser abastecido ni retirado y la moral se evaporará. Y otro punto que toca, un tercer punto que toca es que no hay una solución diplomática a la guerra posible antes de que esto suceda,
Un cuarto punto es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha demostrado una vez más su inutilidad. Un quinto punto es que las decisiones de la administración Biden de no declarar una zona de exclusión aérea o ayudar a transferir MiG polacos fueron buenas porque han mantenido la cabeza durante un momento muy emotivo. Es mucho mejor que los ucranianos derroten a los rusos solos, privando a Moscú de la excusa de que la OTAN los atacó. Un sexto punto es que el costo que está pagando Ucrania es enorme, por supuesto. Un séptimo punto es que Putin no sobrevivirá a la derrota de su ejército. Octavo punto, que la invasión ya ha causado un gran daño a los populistas de todo el mundo. Y un noveno punto es que la guerra hasta este momento ha sido una buena lección para China. ¿Qué dice usted a todo esto? Bueno, yo creo, sinceramente, yo leí el informe ese al cual se refiere, el de Fukuyama, y él tiene mucha razón en su análisis. Yo creo sinceramente de que lo que se ha demostrado con esta acción rusa en Ucrania es que el ejército ruso es un tigre de papel. Hasta ahora nosotros, usted y yo y muchos, entendemos que la Unión Soviética, o mejor dicho, la Rusia de los zares antes, se apropiaron de Serbia y de Bulgaria. Posteriormente vino la revolución bolchevique o el comunismo que se implantó en Rusia y se apropiaron de 14 repúblicas distintas, todas repúblicas pequeñas. Las más grandes de las cuales se apropiaron serían quizás Polonia, Hungría y Checoslovaquia, que lo hicieron ya al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero ese no es el mismo ejército que ahora no puede apropiarse en cuestión de días de Ucrania. A eso vamos. Pero te estoy haciendo ese resumen histórico para demostrar que nunca el ejército ruso ha sido una organización eficiente. Porque al final de la Primera Guerra Mundial, ellos alegaban que acababan de salir de la revolución bolchevique y por fin entraron en la Primera Guerra Mundial con todos los equipos, con el equipamiento y armamento de los aliados que los aliados le proporcionaron. Después vino la Segunda Guerra Mundial e igualmente los tanques que entraron a Berlín eran tanques americanos que ni siquiera le dieron tiempo de pintarlos. Después, usted lo que nos quiere decir es que toda esta Unión Soviética de los comunistas, esta Unión Soviética, todo esto, no lo hicieron el ejército comunista, sino que fue previo. Eso fue el ejército que tenían los zares. ¿Cómo? Usted lo que nos quiere decir es que este enorme imperio que tuvo la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial no lo hizo el ejército comunista, sino que es parte de lo que se apropiaron los zares cuando estaban mandando antes que llegaran los comunistas. Mire, yo lo que les quiero decir es esto. Los zares dominaban. Primero, el pueblo ruso nunca ha sido un pueblo libre. Siempre ha sido un pueblo esclavo, bien de los zares, bien del comunismo y ahora de Putin. La única vez que el pueblo ruso ha tenido algún respiro de libertad fue durante la época de Gorbachev y de Yeltsin. Parece que les gustó la libertad y ahora, con motivo de esta barbaridad que hace el presidente Putin en Ucrania, se han alzado, han protestado hasta el punto de que hoy en día, 15 de marzo, ya suman 3 semanas completas. A esta hora que estamos hablando, en Ucrania y en Rusia,
ya está comenzando el 21º día de batalla en esas localidades, con el destrozo de todo como se puede ver por televisión. Porque a diferencia de lo que sucedía antes, en la Pero todo época eso lo sabemos, de Narváez. Hungría y de Todo eso lo todo, sabemos, lo hemos visto en cámara. Lo que yo le pregunto es, ¿ok? ajá, ¿Por qué el ejército, qué pasa con el ejército ruso que supuestamente era el que durante décadas y décadas se iba a enfrentar en una posible tercera guerra mundial al otro imperio que era el norteamericano, cuando se dividieron el mundo después de el triunfo contra los nazis, cuando se dividieron el mundo en dos? Por un lado estaban los norteamericanos y su área de influencia, y por otro lado estaban los rusos o la Unión Soviética con su área de influencia. Entonces, ese ejército no era como uno pensaba, tan preparado como se pensaba, y no es el mismo ejército que salió airoso con gran triunfo de la Segunda Guerra Mundial. es que vuelvo y repito, el ejército ruso nunca ha sido un ejército eficiente, nunca ha tenido un armamento. Hoy en día, desde la época nuclear para acá, desde que comenzó la época nuclear, es cuando Rusia o la Unión Soviética, como quieran llamarla, es cuando se llena la boca amenazando, y los otros líderes occidentales, comenzando por los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, los principales esos que participaron en la Segunda Guerra Mundial y triunfaron, no han reaccionado debidamente, y por lógica, por una lógica muy buena, me parece a mí, se han abstenido de responderle con igual bravura con que amenaza los soviéticos a todo el resto del mundo que no piensa como ellos. Ahora, pero es un hecho que el armamento ruso es mucho más fuerte, mucho más poderoso que el ucraniano. Y es un hecho también que la guerra se está realizando, la invasión se está realizando en diferentes frentes, en diferentes etapas. Entre ellas, los ucranianos están tratando de detener a los tanques que entren en la capital, pero no con otros tanques, sino con otro tipo de armamento, recordando un poco las luchas de países como, de pueblos como los vietnamitas, cuando la famosa guerra de Vietnam, aunque es totalmente diferente, pero era un pueblo no tan armado como la primera potencia mundial, que eran los Estados Unidos, y así todos los derrotaron. Es que fíjese, Napoleón, se habla de potencias mundiales. Y en mi concepto, la única potencia mundial que existe hoy en día en el mundo son los Estados Unidos, porque tienen economía, tienen, ¿cómo se llama? Recursos sociales, tienen recursos económicos, tienen de todo. Quizás no es primera en ninguna de ellas, pero sumando todo el conjunto, es la única que tiene todo. Es la única que puede ufanarse de ser la potencia mundial. Y cuando ha tenido gobiernos conscientes, apropiados a su forma de pensar y a su forma de actuar, han respondido y se han sabido dar su puesto. Ahora, ¿qué sucede en estos momentos que está el presidente Putin? Él dice de que él no ha invadido a Ucrania, que son unas maniobras militares. Pero ¿quién ha dicho de que las maniobras militares se destrozan ciudades, se destrozan hospitales, se destrozan plantas eléctricas, generadoras de electricidad, perdón? ¿Quién ha dicho eso?
Solamente lo dice para justificar su loca actitud de tratar de apoderarse de Ucrania. Ahora, por ahí algunos de esos comentaristas y analistas que existen, que salen en las ocasiones como esta, dicen de que Putin está tratando de regresar a Rusia a la época zarista. No, 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 no. Digan la verdad. Él está tratando de revivir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y es lo que está haciendo cuando trata de impedir de que aquellas repúblicas que antes formaron parte de la Unión de la Rusia soviética, les impida, trata de impedirle que se unan a la OTAN. ¿Cuál es el miedo que tiene Rusia a la OTAN? ¿Cuál es, por qué se opone a que Ucrania sea admitida en la OTAN o en la NATO, como lo llamen? Sencillamente porque los recursos naturales que tiene Ucrania los necesita Rusia para la subsistencia de su población. Rusia tiene una economía muy frágil en estos momentos. Toda esa economía. Sí, pero eso no se arregla necesariamente con la guerra y una invasión, se arregla como hacen las naciones hoy en día, en el siglo XXI y desde antes, desde la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo después de la globalización, se hace con tratados económicos. Claro, con tratados decentes, con tratados de intercambio y con la acción diplomática, que como bien lo dice el Fukuyama, ahorita no vale la acción diplomática, porque ninguno de los dos países, ni Rusia ni Ucrania, van a aceptar una solución diplomática al conflicto. Y yo estoy de acuerdo con Fukuyama, o Fukuyama, no me recuerdo cómo es, que dice de que esto va a ser una pérdida de Rusia. Ya lo es, porque no es posible que un señor presidente de un país que ha impedido a Napoleón en 1812 y a los nazis, a Hitler en 1942, que se apropiaran gracias al invierno, que fue su gran aliado o es su gran defensor. ¿Cómo se le ocurre a Putin comenzar una invasión a un país limítrofe con Rusia en pleno invierno? Por ahí está todo. Y ustedes, las figuras que nosotros nos muestra la televisión, son tanques patinando en el barro formado por la nieve, el hielo y el agua. Ahora, hay una cosa con la que no contó indudablemente Putin, y es el arrojo y la valentía del pueblo ucraniano bajo la dirección de su presidente, que ha demostrado, y aquí voy a decir una frase que me copié de un amigo que usted conoce bastante, ha demostrado que no tiene carencia testicular. ¿Quién dice eso? Alberto Franceschi. Entonces, ¿usted piensa que Putin va a perder la guerra en pocos días? ¿O que se va a apoderar de Ucrania, no, pero... Eso no me atrevo yo a predecirlo cuánto tiempo va a durar. Porque fíjese usted, él dijo que en 3 días iba a conquistar Ucrania. Ya lleva 21 y todavía siguen luchando.
Cada día bombardean una instalación que antes no había sido tocada. Ayer o esta mañana, no recuerdo exactamente, bombardearon unas centrales de comunicaciones. Ayer fueron un hospital, anteayer fue un hospital de niños. Antes, al principio, fue unas plantas generadoras de electricidad. Hay noticias terribles. Es verdad que hay una guerra también de información y desinformación, pero ahí están los videos de unos soldados rusos llorando, diciendo que la orden que les dieron fue de matar niños, cosa que no acabo de entender por qué van a matar niños. Bueno, yo tampoco lo entiendo, pero creo yo que será porque una, que Putin se le olvidó que él fue niño, y segundo, que ellos todavía creen con mucha razón de que los niños van a ser hombres. No, yo lo que creo que es un asesino nato y que quiere sembrar el terror, y el terror lo siembra, ¿cómo se llama? Acabando con hospitales, acabando con maternidades, acabando con iglesias, como está acabando, con edificios de apartamentos de civiles, con lo cual se convierte él en un auténtico genocida. Pero es algo increíble que en el siglo XXI estemos viviendo semejante cosa, cuando pensamos que ya después de la matanza de la Segunda Guerra Mundial, ya no vendrían no veríamos ese tipo de guerras, por lo menos en Europa, que supuestamente es el continente con un avance mayor cultural de su gente. Pero es la historia de Europa, también es verdad. La historia de Europa es una historia de enfrentamientos, de guerras, desde mucho antes que aparecieran los países, desde la época, inclusive antes que de la época de los reyes. En fin, bueno, muchísimas gracias, General Vicente Narváez Churión. ¿Quiere agregar algo más? Sí, hay una pregunta que quiero dejarla en el aire. ¿Por qué Putin fue a pedirle armas a China? Bueno, no sé por qué, porque tanto Putin, tanto Rusia como China están negando eso, ¿no? No se sabe si es verdad o es mentira. Es posible que sea verdad porque, como usted mismo dice, muchas de las armas que tiene Rusia todavía es de otros países de Occidente. Y son de armas de vieja generación. Sí. Por ejemplo, los Sukhoi que compró José Vicente Rangel para Venezuela. Esos son aviones, o eran aviones, porque más de uno se ha caído ya. Aviones de segunda generación, y desecharon los F-16, que eran aviones que había Bueno, comprado. pero eso todo, ustedes lo saben mejor que yo, que todo eso era un negocio, y un negocio sucio, de lo cual tanto él como su mujer, como su hijo, son especialistas. Porque si hay alguien peor que Chávez, y mucho peor, se llama José Vicente Rangel. Que deben estar divirtiéndose allá donde se encuentran. Bueno, ok. A lo mejor el diablo no los quiso recibir por miedo. Bueno, un abrazo entonces, O los general. tienen bien separados. General Vicente Narváez Churión, quien fuera ministro de la Defensa venezolano. Gracias Gracias, Napoleón. por esta grabación. Hasta luego.